pero no hay problema, ya lo subo en 2 videos. Correcto. Bueno, tomando en cuenta la sugerencia del compañero, que está muy bien, vamos a ver paso a paso de dónde extraemos cada uno de los componentes que vamos a utilizar. ¿Sí? Nos vamos al buscador y vamos a utilizar un transformador, el más básico. Vamos a buscar tran, con mayúscula, permítanme, tran, ya, guión 2P. Y me van a salir una serie de transformadores. Una serie de transformadores. Y yo voy a utilizar el simple. Aquí tengo con un acoplamiento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese acoplamiento? Voy a utilizar el simple. Utilizo el simple, lo coloco aquí. ¿Ya? Lo coloco aquí. Igual vamos a ver el alternador alternator. ¿Correcto? Alternator. ¿Ok? El generador sinusoidal o el alternador el que me genera voltaje alterno. Alternador que tienen los carros. Tenemos otros ahí. Ya, el transformador y el alternador. Me voy a ver en equipamiento o en instrumentos un voltímetro en alterno, que es este de aquí. Un voltímetro en alterno y lo coloco aquí para poder medir el voltaje en alterno, ¿no es cierto? Ya, chévere. Tenemos el alternador, el multímetro y el transformador. Ya, por si acaso, si es que no lo lograron buscar, aquí está el código TRAN-SPSS. 2S, perdón. Trans 2P 2S. ¿Correcto? Ya estamos ahí. A continuación, lo que vamos a hacer es obtener nuestro puente de diodos. Vamos a buscar, valga la redundancia, en el buscador y colocamos P, buscamos. Y verifiquemos. Coloquémosles diodos. Diode. Diode. Y aquí me salen una serie de categorías. Ahí, diode. Selecciono esta parte que dice diode o diodos. Ya. Y me voy acá abajo, donde dice puente rectificador. Puente rectificador, aquí, en inglés. Ya. Seleccioné aquí, en diodos, y me voy a puente rectificador. Y tengo un sinnúmero de puentes rectificadores. Miren. Yo seleccioné uno que tenía por acá abajo, KBU. Ya. KBU. Ya. 50 voltios. Ya todo esto ya. Pero seleccionemos el de acá arriba. A ver, los de acá abajo, el de 50 voltios KBU, 4 amperios, miren. 4 amperios. 4 amperios. Pero vamos más arriba y miren que este es de 2 amperios de vuelta. 2 amperios. Que soportan casi los mismos valores, ¿sí? Entonces voy a seleccionar, como no es una fuente tan grande, voy a seleccionar este de 50 voltios a 2 amperios. ¿Sí? 2W005G. 2W005G. ¿Sí? Si quieren, acá lo buscan como 2W005G. ¿Ya? ¿Ok? Y lo coloco aquí. Aquí sale la serie igual. 2W005G. Y lo conectamos como ya sabemos nosotros. La parte de acá arriba tiene la señal alterna. Esta parte de aquí es la continua y esta parte de aquí ya es tierra o negativa. Como Proteus lo hace tierra común a todo, coloquemos una tierrita aquí para que no se nos haga tan cableado. Ahí.
Eso, compañeros. Permítanme un ratito que me han estado llamando. A ver, permítanme un ratito para... Un ratito. Y eso creo que es de la universidad. Ya les dejo un mensajito que estoy en clase. Si es de la universidad. Correcto. Compartimos otra vez. Ya. Entonces ahora sí nos vamos y llamamos nuestro diodo, perdón, nuestro capacitor, y seleccionamos capacitor. Vemos por aquí un electrolítico. Me voy a capacitores y selecciono en la subcategoría electrolítico de aluminio. Sí, voy a seleccionar eso. Y voy a seleccionar, por ejemplo, se me ocurre este de 270 microfarads. Lo selecciono aquí así. Lo roto. Y ustedes saben que la parte de abajo, esa franjita, es el negativo. Esta franjita de Disculpe, aquí es el ingeniero, ¿puedes negativo. repetir esa parte? Ya, no te preocupes. Chévere. Ya. Me voy a eliminarlo y voy a llamar un capacitor. Voy a colocar arriba en el buscador capacitor. En el buscador y me sale aquí en todas las categorías capacitors. Selecciono capacitors y más abajo me van a salir las subcategorías, es decir, todo lo que tengo en capacitores. ¿Ya? Y de ahí yo voy a seleccionar el electrolítico de aluminio. Este de aquí. Este electrolítico de aluminio. ¿Ya? En este momento voy a seleccionar, por ejemplo, uno, este de aquí cualquiera, este de aquí. Ya, es CCMD, pero no hay problema. Y lo coloco acá. Pero, compañero, si tiene alguna pregunta, me la hace nomás. Ya. Ese capacitor, la ventaja es que con estos capacitores yo puedo cambiar, ¿no es cierto? Aquí el valor. Entonces, no tenemos mucho inconveniente. Entonces, como yo sé que esta parte del puente rectificador que está aquí es positivo, lo boto al positivo del capacitor. Y este capacitor de aquí va al negativo, entonces voy a colocar otra tierrita. Aquí. Yo puedo conectarle de aquí para acá. Y puedo conectarle de aquí para acá. Sí, pero como ya tengo tierra común ahí, le dejo ahí. Ya. No hagamos nada más. No hagamos nada más. Simplemente lo que hacemos en este momento, coloquémosle 7805. 7805. Ok. Aquí, el buscador 7805 y escogemos este de aquí. En el buscador colocamos 7805 y escogemos este de aquí. ¿Ok? Y le conectamos aquí. Voltaje de entrada viene de acá, GND viene de acá, y el voltaje de salida vamos a extraer un voltímetro en corriente continua, es alterno, en voltaje continuo. Ya. En caso que quieran que repita, me avisan nomás, compañeros. Ya, chévere. Borramos esto y veamos si es que me funciona, por lo menos algo. 5 voltios, nada, nada, porque yo no he acoplado todavía el transformador. Aquí tengo un problema con el CPU, no he acoplado. Entonces voy a colocar los 60 hercios. Coloquemos los 169.70, que se acuerdan que eran los 120 voltios multiplicado por raíz de 2, me da esto. ¿Ok? Verifiquemos. No me da nada. Veamos qué pasó. Ah, ya, tengo un problema con la simulación.
Ay, espero que no se trabe. Permítame que no se trabe. Ya se comenzó a trabar. Permítame un ratito. Son los tiempos de simulación. Si me sale error, me toca hacerlo otra vez todito. Tenemos un ratito. Espero que no salga error. Veamos, veamos. Ya. Déjame ver. Es que ya se recuperó. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Lo perdí, no importa. Perdí parte de la simulación, pero no hay problema. Voy a colocarle este capacitor. Este de aquí. Ya, esto va así. Coloquémosle tierra. Ustedes ya lo tienen avanzado ya. Coloquémosle 7805. Correcto. Aquí coloquémosle 250 microfaradios. Ustedes déjenme como estaba ahí. Microfaradios. Ok. Y acá le voy a colocar un multímetro. Correcto. Un multímetro. Y lo que voy a hacer es meterle 120 voltios aquí. 169,70 a 60 hercios. Ya. Y yo lo que quiero obtener aquí en la salida son 15 voltios. Dejémoslo en 15 voltios. Permítame un ratito. Multímetro. Ahí. Son 15 voltios. Arreglar bien esto, que quede bien ordenado. ¿Ya? Eso, son 15 voltios. Entonces, si yo meto 120 voltios, la relación de 15 voltios me sale igual a 0.125. Y eso yo debo colocar esos 0.125 aquí. ¿Ya? Recuerden que dividíamos 15 voltios dividido para 120. Y esa respuesta le colocaba aquí en el factor de acoplamiento. Veamos si es que estamos correctos. Ahí está, 15 voltios. ¿Cómo le hicimos esto en caso de que no recuerden? ¿Sí? El factor de acoplamiento, o el acoplamiento, es igual a ¿qué? Es igual, en este caso, al voltaje de salida, sobre el voltaje de entrada. Entonces, los 15 voltios dividido para los 120 voltios me va a dar los 0.125. Este factor, ya saben, lo meto aquí. Aquí está, factor de acoplamiento. Y tengo yo ahí un dispositivo o un circuito en el cual me está reduciendo el voltaje. ¿Ya? Correcto. ¿Tengo los 15 voltios? Sí, los tengo allí. Miren, 15 voltios, 120 voltios de entrada y 15 voltios de salida. Correctazo. Ahí está bien. Instalo esto por acá y veamos si no me trae algún problema la carga y descarga del capacitor. No, miren. Miren. Permítame. Bueno, por ahí creo que me está trayendo algún problemita, pero Ingeniero, dígame, compa. ingeniero, disculpe, ¿cuál fue el valor que le dio al alternador?
Allá. 169.7. ¿Por qué era esto, compañero? Ya le digo en este momento, no se preocupe. Chévere. Desafortunadamente, ¿se acuerdan que Proteus tiene algunas limitaciones? Y en este caso, cuando yo conecto el transformador o el alternador con un voltímetro, ¿sí? No me da valores correctos, no me da valores exactos. Si yo le meto aquí 120 voltios, y obviamente los 60 Hz que funciona aquí nuestro estándar energético, le conecto directamente y no hay nada acá conectado. Miren, el multímetro en corriente alterna no me va a medir de manera correcta. ¿Ya? Y es más, si le conectamos ahí directamente al transformador, y le quitamos este para solo ver cuánto nos bota el multímetro, no me va a dar los 15, miren. Entonces hay que hacerle de ley un factor de acoplamiento adicional a este señor. ¿Cómo era? Si yo quiero meterle 120 voltios, estos 120 voltios los multiplico por raíz de 2. Estos 120 voltios por raíz de 2 es igual a 169,70. 169,70. Estos 169,70 ya los metemos aquí, que ya están rectificados o acoplados. 169,70 voltios. ¿Ok? Y ahí está acoplado. Sí, sí, compañero, ¿sí está comprendido eso? Ya, ingeniero, muchas gracias. Sí, me salió igual a mí. Ya, genial, muchachos. Ingeniero, a mí me salieron unos errores. ¿Qué pasó? Me sale que hay errores. ¿Ya? ¿Puedes compartirlo, compañero? Ayúdanos, compañero. Claro. Voy a dejar de compartir. Espero que no se me vaya el audio. Ya, chévere. Compártalo, compañero. Ingeniero, Es todo suyo. ingeniero, una pregunta. No importa, digamos, ¿cómo se llama? En el voltímetro que marcaba 15 voltios, no importa si marca, en mi caso me marca 14.4. No importa, ¿verdad? No, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Muy bien. Ya. Déjame ver, compa. Ya. Ya, A ver. ahí sí lo había conectado, había cambiado mismo a los valores que había dicho. Ya. También el transistor y todo. Ya. Y me sale este error. A ver. Ya. Déjame ver un ratito. Vuelve hacia atrás, compañero. Ya. Déjame ver. A ver, por favor, acércate más. Ya. Ya, quítale, compañero, ese cablecito que está conectado con el capacitor y al puente. El cable donde dice BR, quítale, el que dice BR1, ese cable. Está al lado de BR1. Ese, ya. Simúlale ahí, por favor. Ya. A ver, déjame ver. Anda al alternador, compañero. Deja de simular y anda al alternador. 169.7 voltios. Déjame ver. 169.7. A ver. Ya quítale para ver, compañero. Es raro. A ver, déjame ver. Ya, desconéctale el puente de Dios con el transformador. Desconéctale. Vamos ya poco a ver. Desconéctale, compañero. Es sobre la línea, 2 clics derecho, 2 clics derecho sobre la línea. Ya, ahí está, basta. Y conéctale a la salida de ese transformador, conéctale un multímetro corriente alterna. Si no, hay que sacar otra vez nuevos componentes. Ya. ¿Algo simular, compañero? Mira, ve. Ya. 2W005G. Permíteme un ratito. 2W005G.
Ya, creo que hay algún inconveniente. A ver, ya, conecta ahora directamente al positivo, arriba positivo. O no positivo. No le quites el multímetro, no era que le quites, no era que le quites. Sí, eso, déjale nomás. Y conéctale arriba, el cable arriba, conéctale con la parte de arriba del puente de Dios. Chévere. Simúlale, compañero. Ya. Quítale esa tierra. ¿Puedes simularle ahí, compañero? Veamos. Ya. Verás, mete la tierra aquí donde te voy a señalar. Aquí mete la tierra, aquí. Aquí y dale así. Por si acaso, para ver. Ya le borro yo, no te preocupes. Ya. ¿Ya le simula ahí, compañero? ¿Qué problema trae? Ya. ¿Puedes mostrarme cuál diodo buscaste? ¿Cuál diodo fue que sacaste? ¿Cuál puente? O puedes ir a buscar nuevamente. Borra ese puente de diodos. Bórralo, compañero. Borra ese puente de diodos. Y vamos al Aquí buscador. está, ingeniero, es el 2W005G. Ya, bórralo, compañero. Sí, bórralo nomás, bórralo. Y vamos a buscarlo. Pon diodes. Ya. Puente rectificador más abajo, más abajo. Perdón, este de aquí. No estoy señalando. Este de aquí, ese. Y coge a ver, este de aquí, el primero. Ya, ok. E instálalo. Si es que ahí sigue el error, es algo de Proteus, créeme. Ya, a ver. Sí. Sí. Yo creo que es algo de Proteus, porque estábamos haciendo prácticamente lo mismo. Cierra, métete al transformador, compañero. Ya tengo un ratito. Quiero ver ahí algo. 125, sí está. Ya, permíteme un ratito. A ver, cierra. Quita esa tierra y conecta directamente como te voy a indicar. Quita esa tierra, aquí así. A ver, ¿va a funcionar? Debería funcionar ya. Fíjate qué raro. Qué raro. Ya, coloco una tierra aquí por si acaso. Aquí, aquí, una tierra acá. Nada. Saca otro alternador. Elimina ese alternador y sácalo. El alternador. Elimínalo y saca otro. Alternador. Ya. 60 hercios. 169.70. ¿Ok? Es raro. A ver, tran 2. Y quítale este cable de acá. Si no, te va a tocar cerrar todo y volverlo a hacer. Ya. Otra vez, simúlalo ahí. Mira, te simula bien. Y si no le coloco la A tierra ver. aquí, en este de aquí. A ver, no le coloques. A ver, dale para ver.
Complicado es que a ver, dale para más. No. De ley tiene que ir tierra. A ver, déjame ver los mensajes que te sale ahí, los mensajes. Ya, Ahí ya no me sale selecciona los error por lo mensajes. menos. A ver. Ya. Compa, te va a tocar hacerlo otra vez. Te va a tocar hacerlo otra vez. Tienes un error. No nos deja. No nos deja. A ver, cierra eso, compañero. 305, voltaje 125. A ver, desconecta este de aquí por última vez. A ver, selecciona. Es el puente. Es el puente. Busca, anda al buscador y llamemos el que yo tengo aquí en mi protoboard. Anda al buscador. Coloca diodes. Diodes. Ya. Diodes aquí. Y ándate ahí, a puente. Y baja más, baja más. Baja hacia abajo, baja. Más. Y permítame un ratito. Este de aquí, el KBU, este de aquí, llévalo. Sácalo y voy a borrar. Ya, y conéctale tierra ahí. Debería funcionar. No. Compa, te va a tocar coger, cerrarlo y hacerlo otra vez. Guárdalo mejor. ¿Sí? Guárdalo y vuélvelo a abrir. ¿Puedes hacerlo? Deja de compartir, guárdalo y vuélvelo a abrir. Ya, guárdalo y vuélvelo a abrir. Veámoslo rapidito para ver si lo puedes solucionar. Guárdalo y vuélvelo a abrir. Y cuando lo abras, lo compartes. Sí, a mí también sí me sabe pasar eso. ¿Sí se aperturó? Ya. A ver, simúlalo, compañero, para ver. A ver, simúlalo ahí. Qué raro. Estarán hechas bien las conexiones. A mí igual, Elimíname, ingeniero, me sale permítame el un mismo ratito. error. Sí, a mí también me sale lo mismo, ingeniero. No, me sale Sí, a cero, mí cero. también me sale el mismo, ingeniero. Ya. Eliminen estos cables. O sea, no se les simula. O sea, me sale el mismo error que le sale al compañero. Ya. Lo mismo, me Hagamos sale una cosa. Yo creo que es un pequeño. Ya. Yo creo que es un pequeño error de Proteus. Verán. Deja de compartir, compañero. Borra. Ya. Ok, permíteme un rato. Como esta parte es parte de la práctica. Permíteme un ratito. Permítame un ratito. 78, estamos 10 con 32. Ya. Les voy a enviar al grupo a todos el mismo. Les voy a enviar en este momento. Y apertúrenlo, compañeros. Ingeniero, yo una pregunta, ¿pero qué versión tiene usted del Proteus? Lo que pasa que si es más, a nosotros no se abre. A ver, permítame un ratito. Creo que un compañero me está hablando. Permítame. Luis, dígame, Luis. Yo no hablé, ingeniero, fue mi compañero Edison Massa. Le digo, ingeniero, que Ay, chévere. Compañeros, les envío en este momento al grupo. Apertúrenlo a ese. Ingeniero, disculpe, a mí si me Les envié el salió, grupo, ¿lo puedo seguir apertúrenlo a ese. trabajando con el que lo tengo? Me está hablando Luis, pero no le escucho.
Ingeniero, le decía que yo a mí sí me salió, puedo seguir trabajando con el que lo tengo que hacerlo con el que usted nos envió. Dame un ratito. Ya, chévere. No le escucho muy bien, Luis. Si me puede indicar por ahí por el chat. Ya. Tal vez Angie, ¿está Angie tal vez? Sí, ingeniero. Ya, chévere. Ya le respondí ahí. Ya, chévere. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? No sé qué pasa, creo que es por la otra sesión que no les he hecho. Pero Angie, confírmame, por favor, si me escuches. ¿Sí me escuchas? ¿Bien? Ya, chévere. Ya. Ahora sí. A ver, deja de compartir. Compartamos. Voy a abrirlo otra vez. La práctica. Los que no les salió, compañeros, pueden hacerlo los otros dos circuitos de los reguladores fijos en el que yo les pasé, para que ustedes me lo pasen a ese. Permítame, quiero que... Aquí está. Ya, en un solo archivo. En un solo archivo. Ya, se me ocurre colocar los reguladores acá arriba, el 7805, el 7809, después tenemos y después nos vamos a hacer otro más acá abajito. ¿Ya? Ya mismo se termina la otra reunión, entonces ahí ya nos vamos a poder escuchar correctamente. Permítame un ratito. Dejar de compartir. Y nos vamos a la presentación. A la presentación. Vimos los dos circuitos reguladores de voltaje 7805, 7809. Permítame, ahí está. Y vamos a ver ahora el regulador de voltaje ajustable. ¿Dónde nos quedamos? Por aquí. Vimos en un pequeño circuito cómo podemos utilizar el regulador de voltaje 7805 en un circuito que de cierta manera no era tan, se puede decir, tan eficiente. No era tan eficiente, porque no es cierto que nos faltaba allí, nos faltaba mejora de capacitor. Sí, es posible que tengamos un circuito o un voltaje de rizo pico a pico bastante amplio, ¿ya? Pero para poder verificar cómo funciona un regulador, basta. ¿Sí? Entonces, en este momento, voy a tener el video para que me escuchen mejor. Lo que vamos a ver es reguladores de voltaje lineales ajustables. ¿Ya? Bueno, veamos qué tenemos aquí en la literatura. Pero estos son positivos por si acaso. ¿Ya? Tenemos aquí que nos dice el LM
Es un regulador de voltaje variable positivo con solo 3 terminales y con un rango de voltajes de salida desde los 1.25 hasta los 37 voltios. ¿Ya? O sea, es decir, que mínimo 1.25 y máximo hasta los 37 voltios. ¿Tenemos reguladores de voltaje que nos bota a 0? Sí. Pero este de aquí, mínimo 1.25. ¿Ya? El voltaje de la patita de entrada, o ya vamos a ver más adelante cuál es la patita de entrada, cuál es la patita de salida y cuál es el ajuste. Por si acaso, aquí no tenemos tierra, aquí tenemos ajuste. Ajuste que de ley va con un potenciómetro, una resistencia regulable que tiene que ver con este resistor 1 fijo para poder regular aquí el voltaje que quiero que salga. ¿Ya? Pero veámoslo de manera básica. ¿Qué tiene este circuito? Este circuito tiene los capacitores que podemos ver aquí, que prácticamente sirven o tienen el mismo funcionamiento de los capacitores que vimos en los reguladores de voltaje fijos. ¿Ya? Es para prevenir el desacoplamiento o para prevenir algún voltaje pico. ¿Sí? O algún voltaje de rizo. Para eso me sirven estos. Y aquí también entra la cuestión de que también me sirven para cuando está lejos el regulador con el capacitor y va a generar ruido. También me sirve ahí. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí para qué me sirven los capacitores. Igual tenemos ahí otros capacitores más abajo, de la misma manera, para que me ayuden a regular el desacoplamiento, me ayuden a mejorar el circuito, me ayuden a mejorar el diseño del sistema, ¿sí? Y para evitar desacoplamiento. ¿Ya? Correctísimo. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ver cómo funciona este dispositivo. Estoy buscando por aquí una nota que tenía, no la tengo. Algo adicional que, si es que me olvido, no la tengo. Ya, chévere. Voy a borrar. Y pasamos. Ya. Tenemos ahí optimización del funcionamiento del regulador de voltaje. LM317. Ya. Tenemos aquí que este regulador de voltaje podemos encontrar algunos tipos. Estoy hablando de reguladores de voltaje variables. LM11 o 117, LM217, LM317, que deben tener diodos de protección. ¿Ya? Un diodo de protección de aquí para acá así, de aquí y de aquí para acá así. ¿Ya? ¿Qué tenemos adicionalmente aquí? Tenemos un condensador, que es este primero de acá, de 1 microfaradio más o menos. ¿Para qué me sirve? Si el regulador se encuentra alejado del bloque que se encarga de la rectificación. Si se encuentra alejado del capacitor y del rectificador. Y si es que está alejado, va a venir algún pico por aquí o algún armónico y este se va a encargar
de filtrar eso, este capacitor número 1. ¿Qué tenemos a continuación? El capacitor 3 de 1 microfaradio aproximadamente, o de 25 microfaradios, electrolítico, ¿sí? Es con el propósito de mejorar la respuesta a transitorios. Tal vez venga aquí algún armónico igual, mejora este capacitor. Filtra ese voltaje. ¿Qué más tenemos? Un capacitor electrolítico de 10 microfaradios en paralelo con la resistencia 2 para mejorar el rechazo del rizado. Este de aquí me sirve todavía para mejorar aún más el rizado que ya habíamos calculado nosotros mediante el capacitor de filtrado. Es decir, vamos a hacer más pequeño el rizado. Borramos. ¿Qué tenemos a continuación? Un diodo D1. ¿Para qué es ese diodo D1? Ese diodo D1, que es 1N4401, para proteger el regulador contra posibles cortocircuitos a la entrada del regulador. ¿Sí? ¿Cómo va este diodo? Así, compañeros. Así. Así. Tenemos un diodo 2 para proteger el regulador contra posibles cortocircuitos en la salida al dar camino a descarga de condensadores. ¿Sí? En este caso, tendría a ser aquí. Aquí el diodo. Así. ¿Ya? Chévere ahí. Tenemos los dos diodos de protección. Para generalizarlo, o para ser más específico, yo conecto un motor de voltios. Aquí. Un motor de juguete, o un motor de una bomba. Yo lo conecto aquí. Al momento de encender la fuente, este motor por default me va a enviar un pico acá, así. Un pico alto. Por default. ¿Sí? Cuando se enciende, este señor va a enviar un pico a la red. Un pico así. Va a contaminarla. Entonces, imagínense que este pico se me venga aquí así y se me vaya para acá a la entrada positiva o aquí al ajuste, o me afecte el regulador del LM317. Lo quema. Lo quema. ¿Sí? Igual este motor, como todo motor de juguete, tiene un capacitor electrónico cerámico, tipo lenteja aquí, así. Además del que tiene la fuente. ¿Ya? Entonces, este capacitor cerámico que tiene motor, casi todos los motores, cuando ustedes dañan un carrito de juguetes o lo abren, ven un capacitor pequeño ahí, es para evitar que ese pico que genera este señor, este armónico, que al momento de funcionar genera este señor, lo contamine a este circuito, y ese armónico puede quemar a este, puede estropearlo, y se daña el sistema. Este capacitor evita ese armónico, lo detiene. De la misma manera sucede en las lámparas fluorescentes de tubo. Esas lámparas que son así, que en la universidad las tienen comúnmente. Y tienen aquí un tubo en medio y otro tubo en medio. Aquí así. Y por aquí tienen el denominado arranque, que es un capacitor, que es uno así más o menos. Uno así, con unas patitas aquí así más o menos, aquí unas patitas aquí así. Incluso tienen aquí una aberturita así más o menos. Ya. Sin este, no va a arrancar, no va a prender. Pero este señor va a impedir que al momento de prenderse estas dos lámparas de tubo fluorescentes generen el pico y ese pico se vaya a la red. Entonces, este señor lo va a filtrar. Así mismo funciona este capacitor dentro
de este sistema. Y algunos van a decir, pero, o sea, ¿es de ley colocar los capacitores para filtrar? De ley, y nos toca, sí o sí. Para mejorar el sistema, sí, compañeros, nos toca. Nos toca. 100 nanofaradios, 1 microfaradios, eso, lo esencial. Continuamos. Diferencia entre los reguladores LM117, LM217, LM317. Tenemos algunas diferencias aquí. Referente a los rangos de temperatura. Referente a los rangos de temperatura. El LM117 soporta temperaturas de menos 55 a más a 155 grados. ¿Sí? Pero ya saben, lo ideal o para que todo esté funcionando chévere, prefiero que todo esté funcionando en una temperatura normal, ambiente. Y no pasa nada con mi circuito. Sí, prefiero eso, compañeros. ¿Correcto? Tenemos el LM2127. De igual manera tiene su rango de temperatura, pero ya no es tan bajo. El LM317 ya no funciona a menos, abajo cero, ya no funciona. Sí, el que yo tengo aquí es el LM317. ¿Qué más tenemos a continuación? Algunos reguladores de esta familia incluyen un sufijo adicional. Por ejemplo, la letra K. El que yo tengo aquí es el que LM317T. Yo tengo el de la letra T. Sí, LM317T. Ese yo tengo. Obviamente que esa letra T me va a dar algunas consideraciones, algunos rangos. El sufijo, la potencia y la corriente. Y el tipo de encapsulado. Hay algunos que son tipos de encapsulado, como vemos, lo tenemos aquí en el escritorio. Otros son tipos de encapsulado tipo microcontrolador o chip, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese sufijo sí tiene que ver y podemos verlo, permítanme un ratito, a continuación. Permítanme para compartirles. A ver, ¿dónde está? Voy a buscar el datasheet. ¿Dónde está el datasheet? Por acá lo tengo, por aquí está. Por aquí está. Miren, tenemos un sinnúmero de tipos de reguladores. Miren, los que yo tengo aquí son este y este. Y el que tengo incorporado en mi fuente que yo compré comercialmente es esta. ¿Ya? Algunos me van a decir, bueno, aquí están las tres patitas y tres patitas. Aquí tiene dos patitas, pero la tercera patita es esta. Esta de acá. Habría que ver el datasheet para cómo debemos conectarlo. ¿Ya? Pero podemos ver nosotros acá la información básica. El voltaje que va, o el rango de voltaje que este regulador LM317 va a funcionar de 1.20 a 37 voltios, una corriente máxima de 1.5 amperios, ¿ya? Y tenemos, veamos que tenemos en este datasheet más información. Veamos, incluso ahí está la historia. Bueno, ahí tenemos, mírenme, la información más detallada en el datasheet, ¿sí? De los pines. Quiero ver si tenemos por aquí la denominación por los rangos. Internamente, ¿qué tiene? Miren, internamente, el diagrama esquemático. Es un circuito.
Ya, tiene transistores. Pero veamos, quiero ver por aquí si estaban los sufijos. Ya. A ver. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Este circuito es un circuito básico que nos da para poder nosotros obtener un voltaje regulado. Esta resistencia de aquí es un valor nominal básico, pero podemos botarlo desde menos 120 hasta 240, o perdón, de 120 hasta 240 volts. Hay una manera de calcular incluso la resistencia adecuada del potenciómetro en base a esto de acá, pero no influye mucho. No influye mucho. A mí lo que me interesa, bueno, miren, aquí nos está dando 5K. Yo le dejo en 10K, pero bueno, no hay problema, 5K y 240 ohms. Y tenemos unos capacitores aquí que ya nos da el valor. ¿Sí? Afortunadamente el datasheet ya nos da el circuito adecuado para conectarlo. Pero a ver, compañeros. Este circuito nos va a dar desde 1.25 voltios. 1.25 voltios hasta el voltaje, hasta un voltaje máximo menos los 1.25 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si yo le meto aquí 40 voltios, acá voy a tener un voltaje máximo de 40 menos 1.25 voltios, más o menos 38.7. ¿Sí? Porque este 1.25 voltios es el voltaje básico o nominal que este señor va a comenzar a regular. Es como un voltaje que debe pagar de peaje, en este caso, el voltaje al momento de pasar por este sistema. Eso es. Porque se queda. Entonces, nosotros esto vamos a hacer en este momento, en la práctica. Esto, todo esto. ¿Ya? Veamos qué nos dice la literatura. Compartamos. Dejo de compartir y nos vamos a la presentación. Déjame que esto es bien chévere esto. Yo en el laboratorio nos faltará tiempo. Perdón. Ya. Bueno. Aquí tenemos algunas consideraciones. El resistor fijo externo R1 en este regulador. Permítame un ratito que no se quiere pasar. No se quiere pasar, espero que no se cuelgue esto. Tengo un ratito que no quiere pasar. A ver. Ya. A ver. Aquí, el resistor fijo R1, este de aquí, y el resistor variable, en este caso el potenciómetro, ajustan el voltaje de salida. ¿Ya? El voltaje de salida puede ser variado desde 1.2 hasta los 37. ¿Ya? Según los valores de resistores. ¿Pero por qué dice hasta los 37? Porque esto es más o menos lo que máximo soporta este señor en recibir y en dar. Este también, señor, nos proporciona más o menos un aproximado de 1.5 amperios de corriente. Es decir, que a una carga yo le puedo máximo 1.5 amperios de corriente. Si yo le conecto un motor de 2 amperios, se va a comenzar a calentar este regulador. Y necesito colocarle un disipador y además tengo que colocarle un ventilador bien potente. Voy a borrar. Y vamos a ver lo que se refiere a la operación básica. A la operación básica. A ver,
Para poder entender aquí la operación básica de este circuito, ¿sí? Debemos ir estudiando cada una de sus partes y entender sobre todo esta fórmula. ¿Ya? Aquí en este regulador podemos ver que el voltaje de referencia en el cual nos vamos a referenciar es de 1.25, porque ese es el voltaje de referencia que nos da este señor. Y mínimo es 1.25, que nos va a dar a la terminal de salida. ¿Ya? Este voltaje de referencia, que es constante, ya lo vamos a ver, y es constante, ya lo vamos a ver. Este voltaje de referencia que es constante, produce una corriente constante también, IRF, a través de esta resistencia, sin importar el valor de la resistencia 2, por si acaso. Entonces, en base a esto, yo puedo decir lo siguiente, que la corriente de referencia tomando en cuenta la ley de Ohm, es igual a ¿qué? Voy a borrar otra vez. La corriente de referencia. Voy a escribirlo mejor. La corriente de referencia es igual, tomando en cuenta la ley de Ohm, al voltaje de referencia sobre, en este caso, vendría a ser la resistencia 1. Esta es la fórmula, tomando en cuenta la ley de Ohm. La corriente de referencia es igual a ¿qué? Al voltaje de referencia sobre la resistencia 1. Como ya tenemos nosotros el voltaje de referencia, permítame, que es igual, en este caso, 1.25 voltios, ya, sobre la resistencia. Sobre la resistencia 1 en este caso, ya. Podemos después sacar las demás partes de la fórmula. Hay que tomar en cuenta, compañeros, que tenemos una corriente constante bastante pequeña, bien pequeñita. ¿En dónde? En el terminal de ajuste. En este terminal de ajuste. Si tenemos una corriente ultra pequeña, ¿sí? Ahí no están enumerados. Enumerémoslos. El terminal de ajuste era el 1. El voltaje de salida era el 2 y el voltaje de entrada era el 3, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Por este terminal número 1 de ajuste, tenemos una corriente pequeñísima. En algunos textos nos lo botan más o menos a 50 miliamperios y en otros le colocan 100 miliamperios o microamperios. ¿Ya? ¿Qué es llamado qué? Corriente de ajuste. Es esta de aquí. Corriente de ajuste. Por obvias razones, esta corriente de ajuste, ¿sí? Se genera, ¿dónde? Ocurre a través de la resistencia o del potenciómetro 2. Entonces, en base a esto, vamos a ver cómo se obtiene esta fórmula. De la siguiente manera. Borrador. Ya. El voltaje, espero que la vayan anotando. El voltaje de salida
de salida es igual a ¿qué? Voy a rayar aquí con este. Es igual al voltaje en la resistencia 1, ¿ya? Más el voltaje en la resistencia 2. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso, compañeros. El voltaje de salida es igual al voltaje de Kirchhoff, el voltaje de resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Si tomamos en cuenta esto, mediante la ley de Ohm, Ohm, esto es igual a ¿qué? Reemplazamos. La fórmula de voltaje de la ley de Ohm es igual a ¿qué? A corriente por resistencia. Entonces tenemos la corriente de referencia por la resistencia 1 más la corriente de referencia por la resistencia 2 y más la corriente de ajuste más por la resistencia 2. ¿Ya? De aquí salió esto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos la corriente de referencia de la resistencia 2 y no debemos olvidar la corriente de ajuste por la resistencia 2, porque estas dos corrientes, la de referencia y de ajuste, inciden en la resistencia 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí. Más fácil. ¿Y qué tenemos a continuación? A continuación, como ya podemos verificar arriba, simplemente lo que voy a hacer, factor común. ¿Dónde tengo factor común en factoreo? Sí, corriente de referencia y corriente de referencia. Ahí ve. Corriente de referencia y corriente de referencia. Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a corriente de referencia es igual por resistencia 1 más resistencia 2, factoreo. Y más la corriente de ajuste por la resistencia 2. Ahí está. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahora sí yo quiero, en este caso, como nosotros necesitamos los voltajes, la corriente de referencia ya la tenemos, pero yo el voltaje. Entonces, nuevamente vamos a Ohm. La corriente, esta de aquí, de referencia, es igual a ¿qué? Al voltaje de referencia sobre la resistencia 1, que viene acá arriba. Entonces, esto tenemos así. Tenemos el voltaje de referencia, simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Sobre resistencia 1, sobre resistencia 1, ¿ya? Y esto sí cojo, multiplico, como está ahí normalmente. Resistencia 1 más resistencia 2. Allí. Resistencia 2. Y esto sigue más la corriente de ajuste. ¿Sí? Y por la resistencia 2. ¿Ya? Ahí está. Casi la hemos tenido la fórmula. Casi hemos tenido la fórmula que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y está fácil ahí ya. Simplemente lo que hago es lo siguiente.
Voltaje de referencia es igual a ¿qué? A resistencia 1 más resistencia 2 más la corriente de ajuste por la resistencia 2. Sin olvidar que yo esto le voy a dividir o le multipliqué esta resistencia 1 por todo esto. Resistencia 1 y resistencia 1. Ya, suprimo y me va a quedar lo que tengo aquí. ¿Sí? Todo esto, toda esta fórmula es sacada de este circuito. Sí, de este circuito. Permítame un ratito, voy a borrar una cosita nomás. Ahí. Allí. Entonces, el voltaje de referencia por 1 más la resistencia 1, 2 sobre la resistencia 1, resistencia 2 sobre la resistencia 1, más la corriente de ajuste que es pequeñísima por la resistencia 2. Es ultra pequeña. Es la corriente de ajuste. Ya. Y aquí ustedes matemáticamente ya pueden ver en la resistencia 1 y resistencia 2. Si varío la de arriba o la de abajo, va a elevarse la corriente, va a elevarse el voltaje, va a subir el voltaje, va a bajar el voltaje, etcétera, etcétera. Ya, eso ya lo hicimos en ley de Ohm también. Pero no hay que verlo aquí. El cambio, la razón de cambio de estas dos resistencias, sobre todo sobre la resistencia 2, es lo que me da la variación de voltaje en todo o a la salida del circuito. Sobre todo esto, la resistencia 2, ¿no es cierto? Pero influye la resistencia 1. Ya, permítanme un ratito. Ya. Entonces, ya viendo eso, espero que hayan anotado. Ya, espero que hayan anotado. Vamos a ver lo siguiente. Siempre el voltaje de referencia para ese regulador es 1.25 voltios y la corriente de ajuste está por los 100 microamperios. Es pequeñísima, compañeros. O sea, en algunos incluso la ignoran. ¿Sí? 100 microamperios. O sea, es decir, 100 dividido para 1.000.000. 0.0001 amperios. Pequeñísima. Pero nosotros sí la vamos a tomar en cuenta dentro del cálculo. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esto. Por si acaso es pregunta de verdadero y falso o de prueba. ¿Y cómo podemos ver? Tengo un ratito. ¿Y cómo podemos ver? Aquí nos da un circuito básico. A ver, perdón un ratito, ya. Nos da un circuito básico. A ver. Ahí está. Nos da un circuito básico de cómo conectar este señor. Yo lo tengo aquí en este momento. Me faltan estos capacitores que lo puedo colocar, sí, pero los voy a obviar en este momento, aquí en mi protoboard. Voy a borrar y vamos a hacer una pequeña práctica. Una pequeña práctica. Dejamos de compartir. Voy a encender mi cámara. Y tenemos nosotros la típica fuente básica con un regulador de voltaje, rectificación filtrado y el transformador. Ya, me permiten un ratito.
para evitar cualquier interferencia. Ya permítame un ratito. A ver. Chévere. Correcto. Por favor, tendrán activo también el Proteus, porque lo que vamos a hacer aquí también lo vamos a hacer en Proteus y vamos a comprobar que sí se cumple. Permítanme un ratito. Estoy acoplando nuevamente la compu, la otra, y ya apagué la reunión para que me puedan escuchar de manera adecuada. Yo escucharlos a ustedes. A ver, algo más por aquí. Quiero colocar un ventilador. Ya. Permítanme un ratito. Que me puedan escuchar bien y me puedan preguntar cualquier cosa. Eso. Eso. Correcto. Correcto. A ver, ya. Un ratito. De lo que quiero es que me escuchen bien y yo poderlos escuchar también. A ver. Ya. A ver. Hasta que se siga cargando. Vamos nosotros aquí a verificar en este circuito. Y por si acaso irán anotando los voltajes que yo también lo voy a hacer. Voy a quitar esto de por acá. Voy a listar un esferito. Ya. Otra cosa, a ver, anterior. Ah, ya, me sale como que está desactivado. Permítanme un ratito. Entrar, ya. Vamos a revisar este circuito. Ya. En el cual, si yo enciendo en este momento la fuente, enciendo el transformador y verificamos. Voy a quitar este puente de diodos acá. Aquí está. Alejémoslo un poquito. Y verifiquemos aquí Quiero colocar esto que me quede bien para que ustedes puedan observar. A ver, ahí. Allí. Ya. En este momento yo voy a proceder a conectar transformador. Ya, es decir, voy a encender la fuente. Voy a encender la fuente en este momento. Correcto. Ya se encendió el foquito LED y tengo un capacitor que ya es más grandecito. Sí, a diferencia de este que ya se quemó, que ya no vale. Sí. Es más grande. Este es un capacitor que queda de 3000 microfarads. Permítame. A ver. Ya. ¿Me escuchan ahí, compañera Angie? Ahí sí me escucha bien. Sí, ingeniero. Un ratito salí de reunión. Ya, chévere, ya volví. Ya se terminó la reunión, entonces yo creo que me pueden, sí, ya incluso me pueden preguntar. Ya estoy ya no me están ocupando el ancho de banda. Ya, entonces lo que vamos a hacer en este momento es a verificar el voltaje alterno que me está llegando. Capacitor, o que primero está saliendo de aquí de la fuente o del transformador. Miren, me está dando 23 en alterno. 3 voltios en alterno. Acá recuerdan que yo le hice con
con 10 y con 5, con 10. Ya, me está dando 23 voltios en alterno. Ya, correcto. Y vamos a ver cuánto llega a la entrada del regulador. Por si acaso estoy en la pantalla, compañeros, en mi pantalla. Vamos a ver cuánto llega a la entrada de mi regulador. Aquí y acá. Ah, no llega nada. Pues hay que coger y cambiar el rango. Pues hay que colocar acá en continuo. Estamos midiendo en alterno. Ah, miren. 29.75 en alterno. En continuo, perdón. Pero si medimos nosotros, esto es a la entrada. 29.70 por ahí o eso. Ya, por ahí. 29. Esta es a la entrada. Y si medimos a la salida, la máxima corriente que nos va a ofrecer este circuito, permítame un ratito para quitar esto y elevarlo a esto y ver si logramos visualizar. No logramos visualizar. Voy a apagar este poquito de acá. Ahí sí. Este es el mínimo. A ver, este es el máximo, el mínimo. A ver, perdón un ratito, ya se salió. Ahí. Este es el máximo. A ver, ahí. Este es el máximo que el regulador. Ahí está. 28.56. Este es el máximo que el regulador me va a enviar. Y ese es el máximo. 28.66. No importa el negativo, no hay problema. El máximo. Pero, en este caso, recuerden que la entrada al regulador, la entrada era 29, ¿no es cierto? Era 29. Estamos pagando el peaje. Es decir, esta es la entrada, 29.9, y el máximo con el que podemos nosotros calibrar es 28. Estamos pagando el peaje. Correcto. Correcto. Lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Permítanme un ratito. Voy a compartir la pantalla ya con el regulador. Es esto de aquí. A ver, que comparta esto. Esto de aquí. Yo tengo mi potenciómetro que es de 10K. Es de 10K. Yo le he colocado una resistencia de 10K fija. ¿Ya? Permítame, voy a rayar. Por si acaso este de aquí no lo tengo y este de acá no lo tengo. No me va a variar, simplemente me va a filtrar, ¿no es cierto? No hay problema. Yo voy a medir cuánto tengo aquí en la entrada. Ah, ya, perdón un ratito. Esta resistencia también sí la tengo, por si acaso. 240. Sí la tengo. Yo voy a medir en este momento en la entrada en la entrada de este puente de diodos, perdón, a este regulador, lo voy a medir en este momento. Lo voy a medir. Por ahí se ve, 29.93, 96, 29.96. A ver por ahí. Ya. 29.96, 98. Ya voy a subir a 30. Ya. A la entrada. Pongámosle 30.1. 30.1. Dejémosle 30.1. Entonces voy a colocar acá. Permítame un ratito. A ver, permítame un ratito. Sí, 30.1.
Este es la entrada que vendría a ser, permítanme un ratito, se desconectó por acá. Dame un minutito que se desconectó por aquí. Ya. Permítame conectar por acá que se desconectó. Ya. A ver. Un ratito para medir nomás. Ya. Voy a colocar 30.1. Anoche yo lo hice con 31. ¿Sí? Varió el voltaje del transformador. Ya. Entonces 30.1. Correcto. Y la salida máxima me da con la resistencia al tope, al máximo. Es decir, que mientras más bajo la resistencia, el voltaje va a ser más bajo aquí. Entonces, debería darme, si metí 30.1 voltios, debería darme 28.5. Veamos si nos da 28.5 a la salida. 28.5. Sí, por ahí está. Por ahí está. Permítanme, voy a entender esto. A ver. Sí, por ahí está. No lo pueden ver muy bien ustedes. Se puso muy claro. Por ahí está. 28.7. Ya. Hemos comprobado que sí se cumple. Sí se cumple. Sí se cumple. Ah, pero a ver. Otra cosa es verlo matemáticamente. Y entenderlo. ¿Por qué? Voy a meter, a ver, y comprobemos, a ver, lo mínimo, hay que ver lo mínimo. Nadie me preguntó eso y quiero ver lo mínimo, ingeniero, a ver si es que se cumple con el menos, con 125. Veamos con el mínimo. Veamos con el mínimo. Voy a medir el mínimo, ¿cuánto me queda? Aunque este regulador creo que estaba fallándome, pero no hay problema. Le dejo el mínimo. Miren el mínimo. Ya no me da más, ya estoy tratando, ya no me da más. 1.268, es decir, 1.2627 voltios. Que se cumple. Es decir, cuando no hay resistencia, el voltaje es 1.25. Cuando tengo el tope de resistencia, el voltaje es el máximo, tomando en cuenta la entrada de acá, y hay que restarle menos 1.20 o 1.25 que tenemos que pagar peaje, y me da el voltaje adecuado. Vamos a verlo bien ahora en la fuente, acá en el, perdón, ya. Y miremos, nosotros, voy a colocar en este momento un voltímetro aquí. Ya, perdón. Sí, no debería variar. Permítanme un ratito. Ahí sí. El voltímetro era en esta parte de acá. Permítanme un ratito. No me va a dejar medirlo. Esto no va a ser tal vez darles esa medición, pero quisiera ver si lo logro medir. Vamos si me deja medir. No, no me deja medir. Bueno, no hay problema. Quitamos esto. Y para entender matemáticamente esto, si mire, tengo 10K, 30.1 voltio. 10K. Con 10K me está dando 28.5 voltios, ¿no es cierto? Es lo que me da aquí. ¿Y qué pasa si yo meto esta fórmula que acabamos de ver en Excel? Metámoslo en este momento y veamos en Excel qué pasa. Ahí está.
Según la fórmula, tenemos ahí los parámetros para nosotros poder medir o calcular el voltaje de salida. Tenemos la resistencia de valor de referencia, que ya dijimos que se mantiene en 1.25. Tenemos la resistencia 1, en este caso se mantiene en los 240 ohmios. La resistencia 2, que es la resistencia que varía, ya. La corriente de ajuste que dijimos que iba a quedar en 100 microamperios, que es una corriente que algunos lo obvian, ya. Y según la fórmula, permítanme un ratito, según la fórmula que vimos con anterioridad, esta de aquí. Según la fórmula, vamos a calcular algunos valores. ¿Ya? El voltaje de entrada que viene del puente de diodos y del circuito filtrado, de cierta manera, no me interesa mucho en este momento. ¿Por qué? Porque yo estoy acoplando mi circuito, o este circuito está acoplado de tal manera que me va a permitir calibrar el voltaje en los rangos, en primer lugar, en el rango de que este LM317 me soporta, hasta 37. Ya, hasta 37. Y en otro, es de que me va a calibrar en razón del voltaje que estoy metiéndolo del puente de diodos. Pero si le meto un voltaje desde el puente de diodos de 50 voltios, no me va a rectificar esto porque se va a quemar, ¿no es cierto? Entonces debe ser de menos 37 el transformador, ¿no es cierto? Si el transformador debe reducirlo a 36, a 35, a 34, a 30, a 25. No le voy a meter aquí 40 voltios, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros hemos realizado esta práctica. Si yo le coloco aquí con una resistencia de 100 ohmios, me va a dar 1.79 voltios. Veamos si es correcto. Con una resistencia de 100 ohmios, está compartiéndose, permítanme, está compartiéndose. Ok. Ya, con una resistencia de 100 ohmios, me debería dar ese valor que vimos. 1.78. Se cumple con lo que vimos en el Excel. 1.79, 1.78. Se cumple. Aquí está, ve. Hemos logrado verificar eso. Si coloco una resistencia de 0 ohmios, eso debe darme el valor de 1.25 o 1.27. Porque si no tengo resistencia, es decir, el potenciómetro, si el potenciómetro está en 0, mínimo me debe dar 1.25. Veamos. Ahí tengo una herramienta ahí de Proteus que no, de Zoom. Veamos. Miren, le conecté directo porque no hay resistencia, ¿no es cierto? Me va a dar un valor de 1.25, es decir, que mientras más subo la resistencia, el voltaje se va a subir. Pero sucede algo un poco curioso. Miren. A ver, perdón, voy a compartirlo otra vez. Voy a dejarle con el potenciómetro que tengo aquí de 10K. Coloquemos un potenciómetro ya. Permítanme, voy a compartirles ya. Voy a colocarle potenciómetro. Un potenciómetro de 10K. De 10K. De 10K. Voy a hacer funcionar. Y le voy a subir toda la resistencia. 10K. Con 10K me está dando 28.5.
Veamos si es que en realidad con 10K me da 28.5. Dejémosle aquí 100. Y vamos con 10K. Con 10K. Miren con 10K. Me da 53 voltios. ¿Qué pasó? Matemáticamente sigue creciendo. Pero no debemos olvidar que en mi circuito el valor que estoy regulando es máximo de ¿cuánto? De 30.1 voltios. Es decir, que ya no se va a regular más arriba porque él llegó a su tope, 30.1 voltios. Es decir, que aproximadamente ¿dónde llega a su tope este potenciómetro? Veamos. $28.5. ¿Dónde llega a su tope? Veamos, 28.5. Por aquí. Yo le he marcado por acá. Su tope llega hasta aquí. Cuando yo le conecto, perdón, o cuando yo le coloco el potenciómetro a una resistencia de 5.300 ohmios, el tope va a ser aquí. ¿Ya? Porque estoy metiendo los 30.1 voltios que viene del puente rectificador y del filtrado. ¿Sí? Y ya no va a elevar, ya no va a rectificar, porque ya no está más, ¿no es cierto? Entonces, esto se mantiene así. Esto se mantiene así. Perdón. A ver. Ahí. A ver, permítanme un ratito. Ahí. Esto se mantiene así. Así. ¿Qué pasó? ¿No quiere? No quiere. Ya. Permítame un ratito. Está con fórmula esto. Está con fórmula. Tengo que quitarle la fórmula. Ya. Veamos si me permite ahí arrastrar. Ya. Eso se mantiene ahí. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente con el potenciómetro de 5K ya cubre. Por eso en el datasheet me da con el potenciómetro de 5K. Pero le puedo colocar uno de 10K. Pero miren lo que pasa con el de 10K. Ya con además resistencia, mientras le voy elevando, ya prácticamente me va a dar el mismo valor. Me va a dar el mismo valor. Mientras estoy elevando la resistencia, me va a dar el mismo valor. Y llego hasta la 10K, me va a dar el mismo valor. Comprobémoslo a ver si es cierto. Coloquemos 7K. Coloquemos aquí 7K. Coloquemos 7K. Ve, se mantiene casi por ahí. Coloquémosle 8K. Sí, por ahí se mantiene, no cambia mucho. Se mantiene. Pero coloquémosle 5K. Ya 27.5. Coloquémosle 4K. Ya va a bajar, ¿no es cierto? Porque ya pasamos. Ya va a bajar ya. ¿Por qué ya baja? Porque ya pasamos este límite de aquí. Este límite de aquí.
Entonces tenemos todo esto de aquí para regular el voltaje. Sin importar el voltaje de entrada en este momento. El voltaje de entrada que viene del puente rectificador y del filtrado. Si yo le meto 37 voltios o 40 voltios a mi regulador, lo voy a quemar, ¿no es cierto? Si le meto 30 voltios, me va a regular en base a los 30 voltios. Mínimo 1.25 y máximo, qué sé yo, 29, porque de los 30 voltios hay que restarle los 1.25 que hay que pagar de peaje. ¿Ya? Entonces hemos visto aquí matemáticamente cómo se cumple y si se cumple. Ya sea en Proteus, como aquí en este señor. Aquí en este señor. Si se cumple. Aquí me faltan capacitores, sí, pero para la práctica está bien. Tengo 30 voltios. He logrado quemar un capacitor. No lo he quemado a este. Si le conecto un motor en este momento a esta fuente, se me va a calentar el LM que está funcionando. ¿Sí? ¿Pueden ver que está funcionando? Si yo cojo, le quito este capacitor. Déjame ver si oscila o no oscila. No está oscilando ahorita. No está oscilando. A ver, porque subí el voltaje. Ya, porque subí el voltaje. Porque acá, en el voltaje de acá, sí oscilaba. ¿Ya? Angie, ¿sí está entendido todo, Angie? Sí, ingeniero. Ya, chévere, chévere. Ya, entonces yo quería que quede eso en claro. Y hemos estado viendo cada módulo, cómo obtener el voltaje y cómo se calcula el voltaje. ¿Sí? Nos vamos otra vez a Proteus por última vez. Ya. Nos vamos a Proteus por última vez. Sí, veamos qué pasa si le agrego acá 40 voltios o 35. A ver, perdón. Cancela. Ahí tenemos, ahí, y coloquémosle los 10K que tenemos aquí en el potenciómetro. Dejémosle con 10K el potenciómetro. Bueno, esta es la resistencia, pero dejémoslo como que tuviéramos todo al tope el potenciómetro, 10K. Nos da 28.5. 28.5. Ya. Y acá que simplemente no están los 30 voltios, están los 40 voltios. Miren, tenemos los 38. Los 38. Pero, y obviamente estamos pagando el peaje. Pero esto me lo hace de manera ideal, de manera real, no me va a soportar aquí, ¿no es cierto? No me va a soportar más de 37 voltios, 35. Lo voy a quemar. Lo voy a quemar. Sí, lo voy a quemar. Sí, entonces, debería quedarse por ahí. Ya, permítanme un ratito. Nos pasamos aquí a 20. Va a ser dentro de esos rangos, va a ser más o menos, hasta 18 más o menos. Miren, ve, sí. Y así sucesivamente. Si le coloco 100, me va a quedar a 98 o Proteus me va a dar algún error. Ah, no, ya no me está dejando. Ya no me está dejando, ya no me deja. Ya no me deja, ya llega hasta 50, ya no me deja. ¿Ya? Y así, sucesivamente podemos estar todo el día y podemos verificar que esto funciona de manera adecuada. Espero que hayan tomado... Una preguntita. Dígame, compañera. En este caso tenemos que dejarle en 30 voltios, ¿verdad? Para la práctica sí, déjenme 30 voltios. Para la práctica sí. Para su proyecto, depende de cómo quieran trabajar ustedes con el transformador. Si quieren colocar un transformador que solo les haga 9 volts, hagan. Pueden colocarle de 15, hagan. Pueden colocarle de 30, hagan. Pero tengan mucho cuidado con los componentes que van a utilizar, porque si ese señor no le soporta, aunque él soporta 50 este. Si él soporta 50, chévere. Pero este de acá debe soportar, ¿sí? Por ejemplo, si es que están metiendo aquí, sale 30 voltios. Aquí sale 30 voltios de este transformador. Y acá soporta 100, no hay problema.
Pero si este capacitor solo soporta 16, tengo que buscar uno que soporte los 30 voltios o más, los 50 voltios, como este que soporta 63 voltios. No importa la capacitancia, ¿ya? La capacitancia tiene que ser mayor de 1000, ¿no es cierto? Obviamente. Pero puede ser, en este caso yo tengo 3300 microfaradios a 63 voltios. Puede que si yo le puedo colocar 3300 microfaradios a 20 voltios, le puedo colocar. ¿Por qué? O a 30, porque aquí estoy botando 20 voltios en este momento. Pero, como les digo, no deben pasarse tanto porque el regulador de voltaje ya vimos que no, este de acá no soporta tanto voltaje. Entonces, ustedes deben verificar ahí bien. ¿Sí? Yo creo que les voy a enviar el voltaje de salida. Les voy a enviar el voltaje de salida en un listado, compañeros, para su proyecto. Les voy a enviar el voltaje de salida del transformador. ¿Sí? Para que no se repitan los circuitos. Simplemente, o sea, van a ser los mismos circuitos en algunos casos. Pero la diferencia es de que el voltaje de salida va a ser diferente para todos. Y puede que también yo les pida de que la resistencia y el potenciómetro les varíe. ¿Ya? Pero lo importante es calcular bien los componentes de tal manera que me quede bien hecha la fuente. Si existen compañeros que lo quieren hacer de manera física, en grupo, de 2, me avisan para tener en consideración, tenerlos en cuenta, ¿ya? Para la nota final, ¿ya? Pero necesito que me avisen con anticipación, no al último. No al último, ¿ya? Déjenme ver otra cosita más que se me quede. Igual lo vamos a ver mañana, pero quiero ver qué se nos queda para mañana. A ver, veamos. No quiere generarse la presentación. Bueno, estamos viendo ahí, vamos a ver, ya estamos viendo la operación básica, ¿sí? Vamos a ver el día de mañana unos ejercicios. No sé por qué no se quiere. Permítame un ratito. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver el día de mañana unos ejercicios, ¿sí? Para nosotros para respaldar más el cálculo de esto, vamos a ver lo que se refiere a inductores y vamos a ver también a lo que se refiere a la construcción de PCBs, de circuitos impresos, que va a ser rápido, ¿sí? Pero que es muy importante al momento de que ustedes diseñen algún circuito, alguna fuente y quieran realizarlo en físico, ¿ya? Compañeros, quedamos ahí, no los transhumanos, pasamos el día un poquito más, sí, pero como pueden ver, igual el Excel les voy a pasar. Yo creo que les voy a pasar en este momento también. Permítanme un ratito. Les voy a pasar. Aunque obviamente ustedes yo sé que pueden hacerlo, pero para que... Permítanme un ratito. Voy a pasarles el Excel. Ustedes son expertos en hacer Excel, no hay problema, pero para que lo tengan. Ya, les pasé en este momento y les voy a tomar la lista, compañeros. A ver... Ya está. A ver, compañeros, por favor, me contestan 23 de septiembre del 2020. Y nos vamos para acá. Igual si les estoy viendo ahí algunos que están. Ocultar. Correcto. Abarca Luis. Presente, ingeniero. Gracias. Arce. Presente, ingeniero. ¿Ya? Arias. Presente, ingeniero. Ok. Cajamarca. Presente, Marco. ingeniero. ¿Ya? Presente. Gonza, Angie. Presente, ingeniero. ¿Ya? Luarte, Romero, Tailí. Presente, ingeniero. ¿Ya? Massa, Edison. Presente, ingeniero. Gracias. Pardo, Palomino, Juan. Presente, ingeniero. Gracias. Romero, Espejo, Luis. Presente. ¿Ya? Salcedo. Presente, ingeniero. Salinas. Presente, ingeniero. Ok. Tapia. Presente, ingeniero. Ok. Y Trujillo. Presente, ingeniero. Compañeros, todavía no les voy a aperturar el enlace, les voy a aperturar mañana, porque nos faltó ver los cálculos a mano, ¿ya? Y esto lo vamos a ver mañana, así que guardan su simulación para que me lo apunten para pasado mañana, ¿sí? Porque mañana vamos a ver los cálculos en físico, ¿sí, compañeros? Entonces hoy día no les voy a enviar absolutamente nada, ¿ya?
Entonces, compañeros, Ya, ingeniero, quedamos gracias. ahí. Chévere, chévere, compañeros. Quedamos ahí. Cualquier cosa, ya saben, por interno. En caso que tengan alguna pregunta, o ya saben por aquí también. ¿Sí? Que tengan buen día, compañeros. Muy bien, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniero, Un igualmente. abrazo. Buen día, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chau.